Hola amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo un nuevo episodio de esta temporada de herramientas para sanar. Y se darán cuenta que estoy en un formato un poco diferente, estoy en un lugar distinto, estoy en el estudio de mi casa. Y es porque esta vez el invitado por ustedes quiero ser yo. Hoy quiero compartirles una información que quedó pendiente de hecho de la temporada anterior. No sé si se recuerdan. La temporada anterior estuvimos en una entrevista con Pachi Molina. Con ella estuvimos conversando sobre por qué comemos, cuándo es hambre emocional, cuándo es hambre fisiológica. Y fue un episodio en el que conversamos un poquito del eneagrama, de los eneatipos y cómo esto también influye dentro de nuestras actividades del día a día. Yo me quedé con el compromiso de poderles traer este tema y de poder profundizar un poco. ¿Y por qué lo he decidido poner dentro de estas herramientas para sanar? Pues precisamente porque dentro de mi práctica, dentro de lo que yo hago con la fisioterapia y la osteopatía, hay patrones de comportamiento de la personalidad que influyen sobre los cambios químicos de nuestro organismo y eso nos puede mantener en un estado alterado de desequilibrio y obviamente eso mantenido en el tiempo nos lleva a la enfermedad. Me pareció interesante poder compartir esta información con ustedes para que podamos tener una idea un poquito más clara de cómo la personalidad influye sobre nuestro cuerpo y obviamente cuáles son estos patrones de personalidad, cuáles son estas personalidades de las que habla el eneagrama. Así que pues sin más, este episodio está dedicado con todo cariño para ustedes para que puedan entender un poco del eneagrama, una de las herramientas que realmente me gusta mucho a mí, que me ha abierto mucho camino, que ha abierto mucho mi mente y mi conciencia a un nuevo entendimiento de lo que es el ser humano, de lo que es la salud y el bienestar. Bien, empecemos. Primero les quiero contar cómo llegué yo al eneagrama. A ver, yo estoy en el camino del eneagrama o llegué a conocer esta herramienta desde hace unos 5 o 6 años atrás por invitaciones de la vida. La vida siempre ha sido muy insistente conmigo cuando tengo que hacer algo, cuando tengo que involucrarme con algo y pues esta vez fue así, ¿no? Todo nació de la invitación de una paciente que me decía: Juan José, conoce el eneagrama, tiene que hacerlo, tiene que buscar sobre esta información, le va a gustar, va a servirle, le va a servir mucho a usted. Y nada, en ese tiempo no tomé la invitación porque estaba en otras situaciones de mi vida. Y cuando la vida quiere algo de ti, realmente te mueve y a veces te mueve a las patadas. Entonces estaba muy cómodo con mi vida, con todo mi entorno a nivel del trabajo, a nivel de la familia. Y nada, en eso empezó a moverse un poco todo esto, ¿no? Problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas con la pareja. Entonces fue así como que espera un poquito porque se está desmoronando todo. Y en ese desmoronarse, en esa crisis apareció esta herramienta, ¿no? Esta herramienta para entender cómo yo estaba percibiendo la vida, cómo de pronto la gente con la que compartía también percibía la vida y por qué se estaba desmoronando todo. Y es porque en su punto, en un momento, queremos empujar al resto a que sean como uno piensa que tiene que ser, como uno piensa que tiene que lidiar con las situaciones o que enfrentarse a la vida, cuando en realidad tienen otra perspectiva, cuando en realidad tienen otra forma de ver la vida y otra forma de actuar. Y precisamente para eso me sirvió el eneagrama, para entender cómo yo actúo y cómo las otras personas también tienen el derecho de actuar. Ya entrando un poco en el tema, ¿qué es el eneagrama como tal? El eneagrama es, como lo dice su nombre, una figura de 9. Esta figura de 9 tiene varios componentes. Dentro de esos componentes está un círculo, una hexada y un triángulo. Y cada una de esas figuras significa algo dentro de las leyes del eneagrama que se conocen. La ley del 3, que está representada por el triángulo, es la ley del equilibrio. Si nosotros vemos entre lo que busca el eneagrama, es que tenemos un lado positivo y un lado negativo, y en la mitad de ese positivo y negativo está el neutro. Tenemos una luz y una sombra, y en mitad de esa luz y la sombra está el equilibrio, está el ser. Y así,
todo, tenemos algo bueno y algo malo y en la mitad está lo que hacemos con eso también, ¿no? Entonces esta ley del 3 lo que nos invita es a buscar ese equilibrio, a buscar esa neutralidad, a encontrar ese punto de quiebre entre lo bueno y lo malo y entre la luz y la sombra y en donde podamos manejarnos de mejor manera. La hexada es una figura de 6 puntas que está uniendo el resto de los números que están alrededor del círculo. Y esta hexada lo que hace referencia es a la ley del cambio, a la ley de la evolución. Si ustedes se fijan en la figura, todos los puntos están conectados por una flecha. Entonces, esta ley nos invita al cambio constante, a la búsqueda, al movimiento, a no quedarnos quietos. Cuando ustedes ven en la naturaleza un río que fluye, esa agua está cristalina, y cuando el agua se estanca se empieza a dañar, a podrir, a ser de un color verde y hasta un poco baboso, pongámoslo así, ¿no? Entonces ahí hay que entender que donde hay movimiento hay vida, donde hay movimiento hay evolución, y precisamente es a donde nos invita esta ley, a estar en un movimiento y en un cambio constante. Que ya iremos profundizando un poquito más dentro del eneagrama y de las personalidades, cómo jugar un poco con esto. Y el círculo, que es la ley del todo, la ley de la unidad, es el que lo encierra todo. Es volver a eso de donde vinimos, a esa unidad de donde salimos, a esa nada o a ese todo de donde llegamos. Y es interesante verlo así porque en conjunto estas 3 leyes para mí son la síntesis de lo que es el eneagrama, ¿no? Que para mí yo lo podría decir que el eneagrama es una herramienta que nos sirve para buscar el equilibrio por medio del cambio y la evolución constante en búsqueda de ese ser, en búsqueda de esa unidad que somos. ¿Cómo podemos utilizar el eneagrama como una herramienta para sanar? Mi invitación precisamente es esa. Solamente cuando tú sabes cuáles son los patrones de comportamiento que te mueves, puedes saber en qué estado de salud o de bienestar estás. Yo te pongo un ejemplo y voy a utilizar la energía de mi personalidad para ponerlo. Cuando yo me dejo llevar por la energía de mi personalidad, quiero hacer muchas cosas y quiero aprovechar todas las oportunidades que me da la vida. Y cuando no puedo aprovechar todas esas oportunidades por alguna situación en particular, me empiezo a frustrar. Esa frustración trae consigo un desequilibrio químico en mi cuerpo y ese desequilibrio químico mantenido en el tiempo me genera una inflamación, que es lo que les explicaba en un inicio. Entonces, para mí, conocer esta herramienta y conocer tu personalidad es un punto de partida muy bueno para saber cuáles son los momentos de equilibrio en tu día y cuáles son los momentos de desequilibrio y hacia dónde puedes volver, qué actividades puedes hacer para retornar a ese equilibrio. Entremos un poco ya en detalle de la personalidad como tal, qué es la personalidad y cómo se forma. Para explicar eso tenemos que volver a nuestros primeros años de vida, que es cuando todavía tenemos conciencia cero, por decirlo así. Tenemos una mente en blanco y en esa mente en blanco se van a instaurar muchos patrones de pensamiento y comportamiento de las personas que nos cuidan, de nuestros cuidadores, háblese papás, abuelitos, tíos, maestros, la gente con la que más pasamos. Estos patrones de comportamiento se hacen y se basan en función a un ancla emocional, que es como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú eras una persona que le gustaba o que eras desordenado, digámoslo así, y cada que ordenabas tu cuarto recibías un aliciente positivo de tus papás. Te decían, ay, qué lindo que ordenaste tu cuarto, qué hermoso que te quedó, qué lindo, qué gracias, y te cogían y te daban un cariñito. Entonces, inconscientemente lo que hace tu cerebro es entender que mientras más ordenado, más me quieren, más me aceptan. Y es un patrón de comportamiento que lo empiezas a utilizar. Y está bien para mantenerte dentro del clan, dentro de la familia y dentro de este instinto de supervivencia, de pertenecer. Una vez que vas haciendo eso como costumbre, digamos, lo llegas a la escuela,
en la escuela presentas un trabajo muy bien hecho, un trabajo con muy buena puntuación, con pulcritud, y la profesora lo que dice es, niños, yo les quiero decir que todos sus trabajos estuvieron más o menos, pero el de esta persona fue espectacular, fue sobresaliente porque fue muy bueno. E inconscientemente lo que hace tu cerebro, tu cabeza también, es interpretar esa idea de que si es que sigo haciendo las cosas a la perfección, voy a tener la validación del resto. Y eso también va a seguir alimentando esta necesidad de pertenecer, esta necesidad de sobrevivir. Es importante decirte que todos estos actos que hacemos en un inicio no es que estén buenos o malos y no es que los hagamos con conciencia o inconsciencia. Esto es muy de cerebro primitivo, esto es muy para poder sobrevivir. Nuestro cerebro primitivo, cerebro reptiliano, lo que busca es esta supervivencia. Y este cerebro le gusta sobrevivir y no le importa si sobrevives bien, mal, cómodo, incómodo, siendo tú o siendo otra persona. Solo le importa sobrevivir. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, por favor no te lo juzgues, por favor no te lo creas tampoco, sino solamente entiende que fue un instinto de supervivencia en donde así aprendimos a vivir y así aprendimos a que se desarrolla la vida. Una vez que aprendes a que así se desarrolla la vida, conforme lo sigues utilizando, conforme sigues utilizando esta máscara, se va transformando en tu personalidad. Y esa personalidad es la que con el tiempo se confunde. Confundimos nuestra esencia, nuestro ser, con la personalidad. Y hay un dicho que se usa mucho en el argot del enneagrama, que es: no es la persona, es la personalidad. Entonces, llegado un punto, nos ponemos tanto a la máscara que nos olvidamos de quitárnosla y nos quedamos con esa máscara y creemos que nuestra esencia o nuestra función depende mucho de esa máscara también. Ahora es importante para mí pasarles este concepto de cómo tu percepción crea tu realidad. ¿Por qué? Porque antes de entrar a las personalidades, nos vamos a dar cuenta que cada personalidad tiene una percepción distinta de la realidad, que cada personalidad tiene una energía diferente y para cada persona bajo esta máscara de personalidad, la realidad es diferente, la conversación es diferente, la situación es diferente, porque todos lo vemos desde una perspectiva distinta, desde un puesto distinto. Por ejemplo, qué sé yo, voy a decirlo así otra vez utilizando como ejemplo la energía de mi personalidad. Digamos, esto que está pasando en este momento. Yo tengo una linda comunión con los animales y me gustan y no sé, para mí es hasta simpático que este amigo mío aparezca en este video y en este podcast y lo tomo como de lo más relajado, incluso es hasta motivante que él aparezca, ¿no? Pero otra persona que de pronto tenga otro tipo de energía, de una personalidad perfeccionista, que es la que hablamos en un inicio, me podría decir: no, corta, para el video porque está el animal, porque se metió y no, tiene que salir perfecto. Entonces, fíjense cómo el mismo estímulo para una persona es simpático y para otra persona podría ser algo molestoso. Entonces, en base a esto, yo les invito a pensar cómo su perspectiva, cómo su percepción está creando su realidad, porque a veces la realidad puede ser perfecta, como en este caso, o imperfecta, como en el caso del ejemplo que les acabo de poner. Así que ténganlo mucho en cuenta ahora que vamos a entrar ya un poco en el detalle de las personalidades y fíjense cómo ustedes ven la realidad para poder fichar cuál es la energía de la personalidad que les está haciendo más fuerte para ustedes. Una de las cosas que a mí me gusta aclarar con esto del enneagrama es que no es que te encasillas en algo, que no es que te encasillas en una personalidad, que no es que te encasillas o te ponemos una etiqueta acá para decirte eres un número 1, un número 2, un número 3 y así hasta el número 9, sino lo que te ayuda el enneagrama es a buscar cuál es la energía desde donde te estás moviendo y cómo esa energía puede ser tu mejor atributo o tu mayor perdición, pongámoslo así. La misma energía llega a ser la luz y la sombra de la personalidad. Entonces, siempre que hablemos de esta energía,
tú te vas a dar cuenta cuál es la energía con la que haces las cosas, si tu energía es la perfección, si tu energía es la ayuda, si tu energía es ganar, porque todas las personalidades tienen una energía diferente y es la que nos motiva a hacer las cosas en el día a día, buscar esa motivación, buscar eso que queremos hacer o cómo lo queremos hacer. Porque es diferente que una persona pinte la casa porque quiera que se vea perfecta y otra persona pinte la casa por diversión. ¿Me entiendes? Entonces siempre anímate y entiende que la energía con la que haces las cosas es la energía que va a determinar cuál es la personalidad dominante en este caso. Así que, sin más preámbulo y sin más explicación, vamos a lo que a todos nos interesa, las personalidades. Las personalidades fueron desarrolladas por Claudio Naranjo, ya cuando metió el eneagrama dentro de esta parte más psicológica, que es lo que se conoce como el eneagrama de la personalidad. Y dentro de estas personalidades tenemos 9 tipos de personalidades que se van a dividir según su energía y según sus comportamientos, sus características. Es muy interesante cómo estas personalidades, llegado a un punto de luz, toman la energía de otra personalidad y llegado a un punto de sombra también toman la energía de otra personalidad. Y ahí es donde empieza la mezcla, ahí es donde empieza este cambio. Y es interesante que puedas darte cuenta en qué situación de tu vida estás, si estás extrapolado a otra personalidad porque te dejaste llevar por esa energía o si es que estás centrado y bloqueado en la energía de esa personalidad como tal, que es la más predominante, digámoslo así. Si es que no me entienden de momento, no se preocupen, es normal, al principio es un poco confuso, pero la verdad que es una herramienta que con el tiempo se va clarificando bastante y nos ayuda también a entender un poco también la parte de cómo relacionarme conmigo, cómo relacionarme con los demás y cómo entender el mundo. Así que vamos a analizar un poco personalidad a personalidad y vamos a empezar por la personalidad número 1, que es la personalidad perfeccionista. La personalidad perfeccionista es esta personalidad que se forma en base a la exigencia. Cuando somos niños se nos exige mucho el orden, el estar bien vestidos, el estar bien peinados de pronto. Y ahí es cuando empezamos nosotros también a ver que mientras más orden y organización en la vida es mejor. Hay más atención de los demás hacia nosotros. Y esta personalidad se empieza a desarrollar desde la exigencia a veces de los padres, de los maestros, como les decía. La energía de la personalidad 1 es la perfección y esta perfección llevada a su parte más luminosa es ayuda al resto porque está fijándose en los detalles más pequeñitos y está siempre motivando al resto para que puedan llegar a su máximo potencial. Esta misma perfección llevada a la sombra va a la crítica, a la autocrítica y a la crítica a los demás. ¿Por qué? Porque nadie lo puede hacer como yo y porque tampoco yo soy lo suficientemente bueno como para hacer esto perfecto. Así que si te fijas, es una energía que llevada a la luz, que en su momento más lindo, digámoslo así, puede ser de mucha ayuda para los demás, de mucha ayuda para uno mismo, porque encuentra la perfección en todo, y llevado a su sombra, encuentra la frustración, se topa con la ira porque se enoja, porque no lo hace perfecto y porque los demás tampoco lo hacen perfecto. La personalidad número 2 es una personalidad ayudadora que tiene esta energía de ayudar, de dar siempre, de estar siempre a disposición de las demás personas. Esta personalidad también, desde su centro, es una personalidad que tiene siempre esta vocación de estar dando, de estar ayudando, de estar siendo ese soporte para todo el mundo, que llevado a su luz es ese apoyo, esa ayuda incondicional, esa persona que siempre está ahí cuando tú la necesitas. Y ojo que es cuando tú la necesitas. Cuando yo pido ayuda a esa persona me dice, sí, yo te puedo ayudar. Esa misma ayuda, extrapolada a la sombra de la personalidad, es la persona que se mete mucho en la vida de los demás, que se entromete demasiado,
que sabe cuáles son tus necesidades, que te dice, no, es que tienes que ahorrar porque yo sé lo que necesitas, no, es que sabes que tienes que comer esto porque sé lo que es necesario para tu salud y para tu alimentación, no, es que sabes que déjame ayudarte con este arreglo de la casa porque yo sé qué color te va a quedar más bonito, e invade tu tiempo, invade tu espacio y te hace sentir que es que quiere ser indispensable para ti. Al tocar la personalidad 2 con la frustración de que la necesiten, llega a su punto ciego, que es la soberbia, que es que sin ella el mundo no puede seguir o sin ella las cosas no pueden darse, que ella se vuelve necesaria para que la vida de las demás personas pueda seguir adelante. Vamos a hablar ahora de la personalidad número 3. La personalidad número 3 es una personalidad ganadora, es una personalidad triunfadora, es la que ejecuta, la que hace que pasen las cosas, es la personalidad que va atrás de lo que quiere hasta conseguirlo, que llevado igual a su luz es una personalidad que alcanza sus logros y que motiva al resto también a alcanzarlos, es el motorcito que nos ayuda a todo el mundo a seguir adelante, a hacer las cosas. Llevado a la sombra, no le importa sobre quién tenga que pasar, no le importa qué tenga que sacrificar con tal de llegar a sus objetivos y de ganar las cosas que quiere ganar. Y en este punto es importante aclarar cómo esta misma energía de personalidad puede construir o puede destruir. Por ejemplo, hay el caso que conversábamos en la certificación de una persona que les daba todo a su familia. Era una persona que trabajaba muchísimo y les decía, bueno, ahora nos vamos 5 días de viaje a Cancún, y compraba los pasajes, el mejor hotel y todo. Y cuando se iban ya el momento de viaje, él les mandaba con el chofer a la esposa y a sus 2 hijos y les decía, bueno, que se diviertan, nos vemos de regreso, yo me quedo porque tengo que seguir trabajando. Así que fíjense cómo esta energía de seguir haciendo, de seguir ejecutando puede ser también una parte muy sombría y muy luminosa para ella, y no solamente para esta personalidad o para esta persona, sino para la familia, porque llega un punto en el que prescindes de ellos, en el que ya no son necesarios para ti. Al llegar a este punto de sombra, esta persona toca con la vanidad. Vanidad porque quiere que todo el mundo le vea, que todo el mundo le valore, que todo el mundo diga o hable de él y hable bien de las cosas que está haciendo, de las cosas que está ganando. Y a veces esta estructura se vuelve como una casa de naipes, que con el primer movimiento se puede destruir. La personalidad número 4, esta personalidad es sin duda una de las que a mí más me gusta dentro del enneagrama, porque son personas que le ponen el toque único a las cosas, a su vestimenta, a su color de pelo, a su forma de ver y de percibir la vida. Tienen que siempre llamar la atención, tienen que ser únicas porque son especiales. Ellas se consideran especiales y se consideran que el mundo es demasiado monótono, vulgar para la energía que ellas tienen. Es una linda energía que cuando llevada a su luz tocan con la parte distintiva de esto. Tú entras a un lugar y ves que su energía le da un toque especial a todo, que siempre están dispuestas a marcar la diferencia, a hacer algo diferente, y es la energía de la renovación, del cambio, de esta parte única que pueden tener las cosas, de lo que les hace diferente. Cuando esta personalidad llega a su sombra, se vuelve emocionalmente muy inestable porque tocan con la envidia. Y la envidia es que al ser ellos tan especiales, nada es suficientemente bueno o digno de ellos. Por ejemplo, un trabajo, el dinero, la sociedad. Y se empiezan a aislar y se empiezan a hundir porque nadie les entiende, porque nadie son como ellos, porque nadie tiene la capacidad de interpretar lo que ellos están haciendo. Yo siempre converso un poco de esta personalidad y es muy chistoso porque
Cuando tú te topas con una persona con esta energía y cuando les hablas del eneagrama, lo primero que te dicen es, no, a mí nadie me va a encasillar en esto, porque es como que yo no puedo ser parte de un montón de la sociedad que tenga las características similares a alguien más. Es muy gracioso porque se repite mucho, ¿no? Así es que si estás sintiendo eso en este momento, probablemente puedas valorar si es que tu energía es esta de acá. La personalidad número 5. La personalidad número 5 es muy particular, son personas muy inteligentes que les gusta mucho estar en la investigación, en la lectura, en entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones, y son personas que tú siempre vas a estar viendo que siempre van a estar leyendo. Por ejemplo, cuando empiezan una relación en pareja, se compran un libro de cómo tener la mejor relación. Si es que se compran una computadora, se leen el manual y después se leen el libro de cómo ser un hacker de la computación y así por el estilo. Siempre van a estar intentando tener toda la información de todo lo que se les cruce, de todos los aspectos que ellos puedan llegar a tener. Esta personalidad llevada a la luz es esta persona que investiga, que busca y que comparte ese conocimiento con los demás, que una vez que sabe cómo es, pues dice y aclara los panoramas. Son personas que en una reunión están como muy calladas, escuchando, analizando mucho en su cabeza. Y una vez que logran analizar todo el panorama, son las personas que sueltan la solución o sueltan las palabras correctas que necesitábamos escuchar en ese momento. En su sombra, esta personalidad se vuelve una personalidad muy intrínseca, muy hacia ellos, muy solitarios, muy independientes de los demás, digamos, se vuelven casi que nómadas, no les gusta el contacto con la gente, no les gustan las reuniones, no les gusta salir y son personas de las cuales no conoces mucho, que se guardan mucho para sí las cosas, que ante una situación de estrés prefieren alejarse y estar solos antes que compartir y poder sacar eso que están sintiendo. No les gusta tocar mucho también con los sentimientos y las emociones. Y cuando están muy metidos en la sombra llegan a tocar con la avaricia. La avaricia de que este mundo es muy escaso, de que mi tiempo es escaso, de que los recursos son escasos y por eso prefiero aislarme y no compartir y no compartirme, porque incluso hasta eso se me puede desgastar. La personalidad 6. La personalidad 6 es una personalidad que se deja llevar mucho por el miedo y son las personas que usualmente siempre están viendo el panorama más sombrío. Son las personas que ante una situación en particular tienen la idea de que el peor panorama va a pasar. Esta personalidad lo que busca es siempre tener esa seguridad y en tanta búsqueda de la seguridad nunca llega. Si les ofreces un viaje, son las personas que se van a estar fijando en que si es que se cae el avión, en que si es que no llegan las maletas, en que si es que te retienen en el aeropuerto y te deportan por alguna comida que llevaste y ese tipo de cosas. Siempre su charla mental va a ser esta, hacia el peor panorama. Llevada a la luz, son personas muy leales y que tienen el panorama claro porque empiezan a conocer y a contrastar entre la peor situación y la mejor situación, pero no se quedan solo ahí, sino que te ayudan a buscar el equilibrio entre las dos. Entre este peor panorama, si este es nuestro peor panorama, esto es lo que podemos hacer para llegar a la solución. Una vez que hacen eso, tocan con su valor interno, con su autovalidación y con esa seguridad que ellos mismos tienen. Esta persona, cuando está en la sombra, cuando está en lo más oscuro de su sombra, llega a tocar con el miedo y ese miedo llega a ser un miedo paralizante, a tal punto que no son capaces de tomar decisiones sobre su vida. Siempre tienen esta necesidad de que alguien decida por ellos, de que alguien valide lo que ellos están haciendo, lo que ellos están pensando y las decisiones que quieren tomar. La personalidad número 7. La personalidad número 7, que es con la que yo me identifico, es una personalidad muy alegre, muy jovial, muy molestosa, muy de hacer muchas cosas a la vez.
Por ejemplo, si ustedes ven lo del podcast, lo de la plataforma, lo de la página web, lo de las redes sociales, lo del consultorio, lo de las clases, me encanta hacer así como hacer muchísimas cosas y precisamente la energía de esta personalidad va ahí, ¿no? A aprovechar todas las oportunidades que te tiene o que te va a dar la vida. Que en su luz es esto, ser muy proactiva y apoyar mucho a los proyectos de los demás y dejarse apoyar por los demás. En la sombra de esta personalidad es abarcar tanto, abarcar tantas cosas, que todo se queda en ideas, que todo se queda en proyectos y nos hace llegar a la frustración y a la ira de pronto de la inseguridad, de que no estamos logrando nada, de que no estamos haciendo nada, porque saltamos de una cosa a otra y no logramos hacer las cosas que nos planteamos hacer. Es interesante la energía de esta personalidad cuando está en su parte más sombría, es la gula, y es eso, porque buscamos como que llenar vacíos emocionales o vacíos más de esencia, digamos, por medio de las cosas, por medio de hacer más cosas, por medio de producir más cosas, en lugar de crearnos a nosotros mismos, en lugar de vernos a nosotros mismos. Y esos vacíos los intentamos llenar con experiencias, con fiesta, con viajes, con salidas. Y es interesante cómo se puede distorsionar, ¿no? Porque llega a un punto en el que se vuelven, en lugar de ser así como muy joviales, muy chistosos, se vuelven bastante, bastante críticos, que es lo que les decía en un inicio, ¿no? Se combinan con las energías de las otras personalidades, que algún momento profundizaremos más de todo esto. La personalidad número 8 es una de las personalidades más fuertes del eneagrama o la más fuerte del eneagrama. Es una personalidad que tiene la capacidad de proteger a los demás, de ser protectora, de ser una persona que siempre está al cuidado de los demás, que no le gusta la injusticia. Y al tocar con esa necesidad de que no le gusta la injusticia, siempre tiende a ver y a tener el control de todo, de ellos mismos y de los demás, que llevado a la luz es espectacular porque son líderes innatos, son personas que toman el control, por ejemplo, de su trabajo, de su negocio y dicen, ok, muy bien, organicemos así, hacemos así, y tienen la voz de mando y todo el mundo dice, lo está haciendo perfecto, que lo siga haciendo. El asunto es que cuando quieren estar tan en control de todo, tocan con su sombra y son incapaces de delegar funciones, son incapaces de soltar un poco los cargos porque ellos quieren controlar absolutamente todo y lo quieren controlar en el trabajo, en la casa, con ellos mismos, con la alimentación, y se vuelven personas muy obsesivas y tocan con esta energía de la lujuria, que es mientras más abarcan de algo, es mejor para ellos, mientras más poder tienen, es mejor para ellos, mientras la comunicación se centre más desde ellos, es mejor para ellos. Y se vuelve ya un punto intolerante también para ellos y se vuelven muy, muy groseros, muy fuertes, muy faltos de comunicación en ese punto. Y la personalidad número 9, que es la última personalidad del eneagrama, es la personalidad más empática del eneagrama, la más tranquila, la más pacífica, la que no le gusta el conflicto, que, que en su luz son personas, como te decía, muy empáticas, que aprenden a ver los dos lados de la vida, los dos lados de la moneda, las dos situaciones y las dos perspectivas de una situación en particular, a tal punto que llegan a ser como esas personas encargadas de traer la paz y la armonía. En su sombra, al ser tan pacíficas, en su punto llegan a dejarse pisotear por el resto. Si ellos quieren comer champiñones y todo el mundo quiere comer carne, pues dicen, bueno, lo que quiera todo el mundo, yo como la carne, no hay problema. Si es que quieres hacer algo, salir de vacaciones y ellos quieren ir a la montaña y las otras personas quieren ir a la playa, dicen, no, bueno, yo me voy a la playa, no hay problema. Llegan a mimetizarse con el resto y a hacer todo lo que el resto les diga. Y a un punto de se mimetizan tanto, llevan tanto la energía de otras personas que se olvidan de ellas. Se olvidan de ellas y tocan con la pereza del ser, con la pereza de saber qué quieren, de a dónde quieren ir, de cómo quieren evolucionar.
y qué quieren hacer con su vida. Y se quedan estancados en este bache o en esta hamaca, pongámoslo así, de que con que no tenga problemas, para mí está bien. Y este ha sido un pequeño resumen de las personalidades, de cómo cada personalidad tiene una energía, como te decía, y cómo esa energía puede irse a su luz o a su sombra. Hay mucho más detrás del eneagrama. Esto que les estoy diciendo es así como un pelo de mi cabeza, porque hay que entender un poco la energía de las alas, de las flechas, esta energía de los 3 centros que tenemos, que es cuál es nuestro instinto básico de supervivencia y muchas cosas más que te permiten ahondar dentro de tu personalidad y conocerte. Para mí, al final de todo, esta herramienta te sirve para conocerte, y solamente conociéndote vas a saber en qué momento de tu vida estás, si estás conectado con tu luz, con tu sombra, si es que estás en equilibrio o si es que necesitas rever un poco ese sistema de creencias para poder moverte un poco de esa personalidad y salir de ella. Para mí lo más lindo del eneagrama precisamente es esto, no encajarte ni ponerte la etiqueta de que soy un 3, soy trabajador y así me tienen que querer, sino darte cuenta de que tal vez puedes funcionar desde otra energía, que tal vez puedes funcionar desde otro centro y que puedes traer el equilibrio a tu vida. Así que te invito a conocerte un poco más, a profundizar un poco más. En las redes sociales voy a estar poniendo más en este tiempo un poco de esta parte del eneagrama, de las hormonas, de cómo funciona nuestro cuerpo en relación a esto, para que lo puedan seguir más de cerca y obviamente se puedan conocer un poco más. Así que encantado yo de poder compartir esto con ustedes. Tengo ya un curso colgado en la página web que se llama Conoce tus patrones, en donde se profundiza un poco más sobre esto. Es por si lo quieren adquirir, lo quieren ir a ver, pues yo encantado y fascinado de tener su colaboración. Así que muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por seguir Quebrando Cascarones, por seguir este podcast y por compartirlos. La verdad, el feedback que hemos tenido en este tiempo ha sido muy lindo. Hemos recibido mensajes muy lindos de todas las personas que están escuchando y viendo los episodios. Así que sigan sanando, sigan buscando cuál es su herramienta. Les presentamos un montón de alternativas para que lo puedan hacer. Así que nos vemos la próxima semana con una persona, con otro invitado más, que vamos a seguir consiguiendo invitados muy espectaculares con muy buena información para ustedes. Y pues muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.